Cuando llegué al Paraíso no podía entender que afuera de mi casa hubiera una cancha de fútbol pintada en pendiente y los chicos jugaban con 15, 20, 35 hasta 45 grados de dificultad. Y eso me pareció demencial, interesante y como nunca visto. Surgió la idea de hacer un campeonato. Lo interesante como estructura del campeonato fue que fuimos haciendo como selección en distintos niveles. Entonces partimos en un desplayo que hay acá en Florida, que se puede ver desde acá, que tenía el menor pendiente, jugaron la mayor cantidad de chicos, la primera selección, después aumentamos la pendiente, una semifinal, y después la final la hicimos acá en Ferrari, con una pendiente de Ferrari que súper pronunciada. A los chicos les era más fácil jugar a la pelota hacia arriba que hacia abajo, porque el que va con la pelota hacia arriba puede tener manejo, la va y la va manejando, mientras que el que va para abajo la tira abajo y se te fue la pelota. Entonces existe una relación así de poder que es completamente distinta a la que uno hubiera pensado, que los de arriba tienen más facilidad de tirar la pelota y hacer gol. No, era todo lo contrario. Me parecía interesante poder ubicar a la gente de los clubes deportivos que tienen una tradición en Valparaíso muy interesante. Hay clubes deportivos amateur que tienen una tradición de más de 100, 150 años y que mantienen, se perduran, tienen actividades y una red social extremadamente dinámica y activa. El Club Deportivo Estrella Roja se fundó el 10 de febrero de 1955 en el número 107 de la calle principal. Se pensó ponerle Newcastle por el Club Deportivo de Inglaterra, pero mi padre dijo que por qué no le poníamos Estrella Roja, ya que se estaba jugando un sextagonal en Santiago y está el Club Deportivo Estrella Roja de Yugoslavia. Y ahí se tomó el acuerdo unánime y se fundó el club. Pero en el transcurso de esos del 55 en adelante vino el golpe de Estado. Y ahí nos quitaron el nombre. Y nos pusieron Club Deportivo Libertad. Ellos confunden de que por llamarnos Club Deportivo Estrella Roja éramos todos colorados, comunistas. Nos allanaron el barrio en varias oportunidades. Y no solamente eso, sino que cuando llegaban los milicos, los marinos, con metralladora y todo ese cuento que armaban, ¿no es cierto?, empujando a los niños, porque este Cerro La Loma, el patio de nuestras casas es la calle. Hubo un cuento muy grande, lo siguieron a nosotros, los dirigentes, tuvimos que ir a hacer declaraciones. Fue bien bochornosa la cosa, ¿no? Esta gente no sé qué buscaba, si solamente éramos un club deportivo. Pero eso nos dio fuerza, eso nos engrandeció más todavía. Los buques ingleses tenían comedores para los indios o paquistanos y comedores para los ingleses. Marcaban las clases en un pequeño espacio. Y ese acto que hacen estos personajes es un poco simbólico de rebelarse a este racismo, este clasismo, y crean este club y juegan fútbol entre ellos. El momento de rebelión del pueblo de Valparaíso contra los ingleses. De que no lo manejaran, que no lo dejaran ellos manejar lo que era una entretención, un partido, el fútbol, que no se dejara manejar por ellos. El Wander y Valparaíso son indivisibles. No puede vivir uno sin el otro. Desde que nace el Wander se arraiga en el corazón de la ciudad. Bueno, hablar de Wander en este caso es hablar de Valparaíso. Creo yo que nos representa una ciudad. Es muy difícil ver ciudadanos
que sean hinchas de otro equipo. El nombre lo dice, el Wanderer es ser vagabundo, ser un personaje de esfuerzo, ser una persona humilde, donde detrás de eso hay un sacrificio, hay una familia en común donde luchan por sus sueños, y en este caso es por eso que a lo mejor el porteño en este caso se identifica mucho con Santiago Wanderers, porque son historias de lucha bastante parecidas. Bueno, como todo es sabido, la posición económica del club en este momento es bastante débil. En el mes de enero no se cancelaron los sueldos, por tanto llegó una amonestación de parte de la NFP. Si en febrero no se pagaban los sueldos, llegaba una sanción económica. No se produjo por una vez más un préstamo de Fundación Futuro a la Sociedad Anónima de Santiago Wanderers, incrementando el préstamo, digamos, de Nicolás Ibáñez. Ibáñez se enojó y él quiere su plata, la plata de la fundación, quiere los 1.000 millones. 1.000 millones creo que. Y los quiere rápido. Ahora no, se arregló un poco este asunto, creo que dio plazo. Pero los intereses siguen corriendo. Estos negocios tipo banco. A la final el Wander nunca va a terminar de pagar los intereses. Por nuestra parte, estaremos esperando el día en que los caminos del fútbol vuelvan a reencontrarnos. Muchas gracias. Y que lo que pasa que es como en los países o en la misma casa. Las crisis económicas no condicionan los destinos de las personas. Los destinos de las personas las condicionan ellos mismos, con las ganas y la actitud que puedan tener cada vez que se levantan. Los jugadores de Santiago Wanderers, la mayoría, todos nacidos en Valparaíso, aparte de hacer una carrera y una profesión y que lógicamente que la defienden su trabajo, sienten la camiseta y sienten ese trabajo como algo propio y como un deseo que tuvieron desde muy niños. Entonces, una crisis económica es verdad que condiciona ciertas variables para trabajar, ¿no? Pero no condiciona el destino, y el destino de estos muchachos y de esta institución es pelear siempre allá arriba. Siempre Wander, digamos, no ha podido darse las dos situaciones en paralelo. O a veces está bien deportivamente, mal institucionalmente, a veces está bien económicamente, mal deportivamente. Entonces, en este momento estamos débiles institucionalmente y económicamente y fuerte deportivamente, que finalmente es lo que nos está soportando este mal momento. Lamentamos la situación porque yo creo que hay recursos y en demasía, porque el fútbol hoy por hoy genera cantidades de dinero que antes no se veía. Entonces, hoy por hoy el que diga que el fútbol no pasa por el mejor momento económico está mintiendo. ¿Dónde vamos? A un precipicio, a desaparecer. El fútbol amateur va a desaparecer porque primero están desapareciendo las asociaciones. Alfredo Guillermo Bravo, una gran y prestigiosa asociación de Valparaíso en el Cerro Cordillera, desapareció. Porque no se pueden seguir manteniendo, no pueden cobrar por un pase, 28.000 pesos por un pase, 30.000 pesos por un pase de un niño, por un pase de un niño de primer infantil para irse a otro club. Eso cuesta cerca de 35, 40.000 pesos. Te imagínate tú que estás trayendo 4, 5, 6 jugadores, o en una temporada como nosotros ahora, que lo abastecimos de jugadores, estamos trayendo cerca de 20 y tantos jugadores. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo llegaron las sociedades anónimas al fútbol? Se entendía que las corporaciones o las organizaciones directivas de los socios de cada club lo hacían mal. No sabían organizarse, no sabían gestionar, habían dineros perdidos, etc. Entonces, para una mejor gestión, fiscalización, se pensó que por qué no creaban las sociedades anónimas que iban a ordenar la gestión del fútbol, iban a tener los sueldos al día de los jugadores, iban a estar fiscalizados por la superintendencia,
cosa que puede hacer, digamos, sonaba bonito en el papel. El 25 de diciembre del año 2015 nos llegó una carta en la cual el socio mayoritario, Nicolás Ibáñez, estaba haciendo cobro de un préstamo en su principio de 1.066 millones de pesos. El día 26 de diciembre pedí una reunión con Nicolás Ibáñez, la cual se ha repetido esa petición durante 5 o 6 veces ya desde ese entonces y no hemos tenido respuesta. En este momento él maneja el club, tiene un interventor y este interventor llegó con una mano draconiana para tener un límite de gasto. Un interventor que fue en su tiempo jefe de INACO durante la dictadura, que es Miguel Vejide. Y que él, lo único que le interesa son los números. Llega al extremo que este personaje no conoce el nombre de los jugadores. La Sociedad Anónima quiere gastar los dineros de los CDF, sponsor, portero, pero que exactamente es lo mismo que nosotros como corporación también haríamos. Entonces no veo la diferencia de por qué tiene que haber una sociedad anónima haciendo lo mismo que podría hacer una corporación elegida por sus socios, para los socios y con sus socios. Ellos llegaron acá solamente a ver un negocio corto, pensando en el arraigo que tiene el club en la ciudad y la posibilidad de sacar jugadores jóvenes y venderlos rápidamente a Europa, lo que no les resultó hasta el momento. Sin duda que se ha vuelto mucho más fría la situación, no hay sentimientos de por medio. Lamentablemente por el jugador o por en este caso la persona que está detrás del jugador es la que sufre, es la que tiene que la obligan a ponerse también fría y a no tener identificación por el club al cual defiende. Tienen instalado ahí a un hombre que no se puede desconocer de que es wanderino, que es de familia wanderina. Su padre fue presidente del Wander, que es Jorge Lafren, amigo, compañero de universidad de Ibáñez, y es el rostro. Él ofreció con la Sociedad Anónima que Wander en 3 años más iba a estar peleando y a estar jugando en Copa Libertadores. Y el pueblo que es sensible a eso y que se entusiasma y acepta, le cobró la cuenta rápidamente. Estos ofrecimientos no se olvidan. La dirección de la Sociedad Anónima ha sido un fracaso. No se han acercado a la gente, que es lo más importante en esto. El hincha es dueño del fútbol, en este caso el hincha es el que hace el fútbol, el que por qué queremos esta actividad. Hace poco se hizo una prefundación de una asociación de corporaciones de fútbol e hinchas, algunos representando a corporaciones y otros como hinchas, porque hay algunos clubes que las corporaciones desaparecieron, entonces, pero llegan como asociación de hinchas con personalidad jurídica para rescatar el fútbol o hacer un fútbol más social. La trama social de Valparaíso en función de las actividades sociales es súper dinámica y activa. Los vecinos se juntan en función del fútbol o de otras actividades y generan una red de colaboración súper común y práctica y actualizada. Sobreponerse a la adversidad. Y claro, uno lo ve en Valparaíso porque pasan muchas cosas. Y de sacrificio, ¿no? De ver que siempre algo los golpea, pero que se levantan y siguen pudiendo. Hay raíces muy fuertes de por medio, donde al ver todas estas cosas trata de unirse, trata de tirar ideas y un poco dar el ejemplo de acercar a la gente, de nuevamente ser influyente como club, como institución. Hacer un club social que esté en contacto con la sociedad. Y la sociedad somos todos los habitantes de Valparaíso.